Hola amigos colombianos, la verdad que es un placer y una alegría poder compartir este espacio virtual con ustedes de este evento de internalización donde nos toca a los argentinos seguir estrechando vínculos con ustedes. Así que bueno, un agradecimiento muy especial a su universidad, la Universidad Cooperativa de Colombia, de la sede de Barranca Bermeja. Espero haberlo pronunciado bien. Y también un agradecimiento al profesor José Domingo Flores, amigo y compañero del doctorado allí en Buenos Aires, porque en realidad yo no vivo en Buenos Aires. Me presento brevemente y les voy a contar un poquito de, de la ciudad en la que yo vivo, ¿sí? Ya que Argentina es el país invitado, les voy a contar un poquito no tanto de mi país, sino de mi provincia. Contarles, mi nombre es Mariano Carrizo, soy psicólogo. Eh, una vez que me recibí de psicólogo, me formé en psicología del deporte y en discapacidad. Después hice mi doctorado en psicología. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo a José Domingo, así que hemos compartido varios años. Mi tesis, por suerte, ya me la han aprobado. Estoy esperando que me den fecha de defensa, que espero que sea pronto. Este tema del coronavirus y de la cuarentena que estamos haciendo nos ha modificado todo y esto se va también postergando, así que estoy esperando mi fecha de defensa. José Domingo me pidió que presentara un tema, así que pensé en algo que yo he trabajado, más allá de la discapacidad, que tiene que ver con el deporte infantil. Entonces la idea es poder presentarles este tema, que sería la psicología aplicada al deporte infantil. Pero para empezar, como José Domingo me contó de su universidad, yo algo me puse a averiguar en internet sobre esta ciudad de Barranca Bermeja. Y bueno, y ahí me enteré que supuestamente el nombre se debe a un río que tienen en la zona. Yo soy de la provincia de San Juan, donde tenemos un río de los más importantes, se llama el río Bermejo. Bermejo por el color rojizo del agua. Esta es una zona muy arcillosa. No sé si eso tenga algo que ver también con el nombre de la ciudad de ustedes. Y también averigüé que la actividad petrolera es muy importante, entre algunas otras cosas. Y que aproximadamente tienen una población de 200.000 habitantes. Bueno, yo les cuento que San Juan es una provincia o un estado, no sé cómo le llaman allá. Ahora les voy a compartir un PowerPoint y les voy a contar un poquito de mi provincia y después ya arranco con la presentación sobre psicología, estrictamente. Bueno, les cuento un poquito. San Juan está aquí pegado a la cordillera de los Andes, estamos prácticamente al lado de Chile. Tenemos un paso, que es el paso de Agua Negra que nos conecta, muy cerquita de Santiago y de la región de Coquimbo de Chile. Nosotros somos realmente hermanos de los chilenos. Y si se fijan, estamos al centro, un poquito más arriba de la Argentina. San Juan es una provincia donde somos 700.000 habitantes aproximadamente, pero el 80% de la población, espero que se vea con el cursor del mouse, está aquí, en este pedacito. Y yo vivo en la ciudad de San Juan. Es decir, que de los 700.000, casi 600.000 estamos aquí. Y algunos hechos históricos de San Juan es que por aquí se realizó el cruce de la cordillera de los Andes del general don José de San Martín, cuando nos liberamos e independizamos de España. Acá les muestro, la primera imagen es un cuadro, o sea, una pintura, y la segunda es una imagen real, porque desde hace un tiempo, todos los años, para conmemorar el cruce de los Andes, hay se da una expedición salen desde San Juan, todo un conjunto de argentinos e invitados, van famosos, embajadores, un montón de gente, y de Chile sale otra expedición de chilenos y se encuentran justo, en el límite. Bueno, se hace un evento, pero digamos hasta el día de hoy se conmemora y rememora el cruce de los Andes.
Y por otro lado, San Juan también es muy conocido porque uno de los próceres de nuestra patria es sanjuanino, fue sanjuanino, que es Domingo Faustino Sarmiento. Una de las cosas por las que más se ha destacado es porque le dio mucha importancia a la educación. Él trajo muchas maestras de Estados Unidos y empezó a crear escuelas por todo el territorio y bueno, creció muchísimo la cantidad de estudiantes y, digamos, y el Estado se empezó a hacer cargo de la educación, empezó a ser pública y gratuita. Y esto es gracias a Sarmiento. De hecho, acá celebramos el Día del Maestro en honor a él y se le dice que es el maestro de América. Estos son algunos hechos históricos de San Juan. Ahora, también a los sanjuaninos nos conocen por algunas otras cosas. En primer lugar, porque tenemos un parque, se llama el Parque de Ichigualasto, donde se han encontrado restos fósiles y formaciones rocosas de millones de años. Esta es una de las postales más conocidas que se le llama el submarino, porque fíjense, estas dos torrecitas parecen como si fueran los periscopios de un submarino. Pero hace 3 años, por efecto de la naturaleza, uno de los periscopios se cayó y quedó así. Pero bueno, seguimos teniendo nuestros parques, hay restos fósiles de dinosaurios y de un montón de formaciones rocosas para el que le interese. Bueno, yo tengo un hermano geólogo, así que él ha trabajado ahí, pero es una de las postales de San Juan. También San Juan es muy conocido por sus vinos. Es una zona vitivinícola por excelencia, mi provincia, así que cuando de ahora en más tomen algún vino argentino, fíjense si la procedencia dice San Juan. A veces es de Mendoza, que es al lado, y competimos mucho por los vinos para ver quién hace los mejores vinos, pero los nuestros son muy buenos, al igual que los chilenos. Es toda una zona vitivinícola, estamos pegaditos. Y también otra actividad por la que San Juan es muy conocida, que despierta amores y odios, es la actividad minera. Obviamente nosotros estamos al lado de la cordillera, hay distintos emprendimientos de exploración y explotación minera, hay una empresa muy grande que es la Barrick-Gold, bueno, y realmente es muy significativo para la economía de San Juan, hay mucha gente que está vinculada laboralmente a esa actividad. Hace poco hemos tenido algunos conflictos grandes porque muchos de los residuos que ellos utilizan, digamos, o que quedan de la explotación, llegaron a los ríos. Entonces eso también ha generado todo un conflicto. Así que bien, más o menos ese es el panorama, un poco un pantallazo de lo que es mi provincia. Pantallazo acá decimos como si fuera una pequeña, una imagen así general de algunas cosas de nosotros. Les cuento que en San Juan existen diferentes universidades, pero en la única donde existe la carrera de psicología es la Universidad Católica de Cuyo. Cuyo es una región que agrupa distintos estados o provincias. Esta es una universidad que nació en San Juan y hoy ya tiene sede en otras provincias, solamente en la región de Cuyo. No solamente es una universidad, sino que también tiene colegios. Y de hecho yo he ido a los colegios porque he vivido toda mi vida, en este momento no, ya después que me casé me fui de mi casa, pero he vivido a 1 kilómetro de la universidad, así que siempre me fui y volví, ya sea a la escuela, a la universidad, a estudiar, o actualmente que digamos, mientras trabajé ahí, vivía cerca, siempre me fui caminando. Esta es la entrada de mi universidad, es una universidad muy linda porque tiene todo un campus enorme, verde, muchos árboles, muchas plantas, la verdad que es muy bonita. Y ahora les voy a mostrar la fachada de mi facultad, ¿sí? Así que bueno, la verdad que se disfrutaba mucho. Como se darán cuenta, tengo mucho cariño con mi universidad. Bien, vamos a empezar con el tema que yo había pensado presentarles en el día de hoy, que tiene que ver con la psicología aplicada al deporte infantil. Y para eso les voy a proponer, en primer lugar, una actividad. Y es que piensen en un deportista, en alguna persona. ¿Quién es? Fíjense. Y en función de eso, ahora vamos a meternos un poco en lo que es el deporte, para después entrar en la psicología del deporte,
y después en la psicología aplicada al deporte infantil específicamente. Y lo primero que yo tengo que decirles, seguramente la mayoría, después conversen entre ustedes y debátanlo, cuando ha pensado en un deportista, puede haber pensado en un deportista profesional. Es decir, no sé, yo argentino habría pensado en Messi, en Ginóbili, en Maradona, no sé ustedes, en algún atleta olímpico, la mayoría. Algún otro se habrá pensado a lo mejor a sí mismo, haciendo alguna actividad con amigos, divirtiéndose, o algún vecino o conocido que simplemente sale a caminar. Bien. Y esto es porque hay dos grandes formas o dos grandes concepciones sobre el deporte, dos grandes modos de concebir a la actividad deportiva. Acá hago una aclaración. Actividad física, ejercicio y deporte no son lo mismo, pero bueno, acá voy a hablar así digamos, en sentido general, como si fuera lo mismo, pero estrictamente no es lo mismo. Ahora, el deporte que generalmente concebimos todos cuando pensamos en deporte, cuando se nos viene a la cabeza ese deportista profesional, es justamente en el deporte, en el modelo de deporte de rendimiento. ¿Esto qué significa? Es un deporte cuyos objetivos principales tienen que ver con que las personas que lo practican incrementen u optimicen su rendimiento, es decir, que jueguen mejor, y que vayan proyectando, realizando una carrera deportiva que los lleve hasta, digamos, el profesionalismo, el alto rendimiento o ese segmento de deportistas de élite. Pero por otro lado, el 99% de la población practica una actividad física o deportiva desde el modelo de la participación. Es decir, que lo que aquí se busca en realidad es que cada vez más personas realicen este tipo de actividades para tener una mejor calidad de vida. Es decir, un estilo de vida activo y saludable. Entonces son dos modelos muy diferentes, con objetivos diferentes. El problema, o el principal obstáculo, ya sea tanto para nosotros, cuando nos pensamos como psicólogos del deporte, como para las personas que están encargadas de generar políticas deportivas, es que generalmente se cree que el deporte es solamente el deporte de rendimiento, que es el que practica el 1% de la población. ¿Esto a qué nos lleva? Yo muchas veces utilizo la analogía de las figuras geométricas, porque por ahí se entiende mejor. El modelo de rendimiento responde a una figura como si fuera una pirámide, un triángulo. Es decir, sobre la base, que es la iniciación deportiva, es decir, cuando generalmente los niños empiezan a aprender una actividad, bueno, son muchas las personas que lo realizan. Cuando empieza la instancia de competencia, esto hablamos generalmente, obviamente varía en cada país y en cada disciplina deportiva, pero hablamos generalmente, esto se corresponde con la adolescencia, con la preadolescencia, 10, 11, 12 años, ya empiezan a competir, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, en función de la competencia, aquellos que van teniendo buenos resultados y un mejor rendimiento sobre los demás, empiezan a formar parte de ese grupo del alto rendimiento, donde, bueno, los entrenamientos tienen otro nivel de intensidad y otro nivel de competencia, etc. Obviamente, dentro del alto rendimiento, en función de las actividades, habrá algunos que lleguen a ser deportistas profesionales, es decir, a vivir del deporte, y otros que simplemente, más allá de que sean deportistas de élite, lo hagan de manera amateur. Por ejemplo, en mi provincia, uno de los deportes más populares es el hockey sobre patines. Sin embargo, y muchos de los jugadores, casi todos los jugadores de la selección argentina de hockey sobre patines son sanjuaninos. Ahora, los deportistas que están jugando en las primeras divisiones de hockey, nadie cobra, o sea, nadie percibe un salario. Es decir, aquí el hockey sobre patines es un deporte amateur. Sin embargo, el fútbol no. Entonces, bueno, eso también es una diferencia grande, pero quiero decir,
cuando uno piensa desde el modelo de rendimiento al deporte, es decir, arrancan muchos, comienzan muchos, y a medida que se va dando una carrera deportiva, van quedando cada vez menos hasta que queda un grupo muy selecto. La verdad que yo no sabría decirles con precisión una cifra, o sea, que la hayan leído en un paper que sea una cifra, digamos, basada en evidencia. Acá lo que generalmente se habla, y que he escuchado de distintos funcionarios y deportistas hablar, de los 17.000. ¿Qué significa? Que cada 17.000 niños que comienzan a practicar un deporte, una disciplina deportiva, pongámosle el tenis, solamente uno llega. La pregunta es, ¿y qué pasa con esos 16.999 deportistas? Bien. Otra forma, que era el modelo de participación, podríamos pensarlo como un trapecio invertido. Es decir, pueden iniciar muchos y después pueden ser más. Y a medida que pase el tiempo pueden hacer todavía más. ¿Por qué? Porque en el modelo del deporte de rendimiento, obviamente hay una serie de reglas, reglamentaciones por parte de las federaciones deportivas y un calendario de competencias que no está sujeto a modificaciones. En cambio, desde un modelo de participación, el deporte no es el fin en sí mismo, sino que es el medio para que las personas, justamente como veíamos antes, tengan un estilo de vida saludable. Entonces se pueden hacer todas las adaptaciones que sean necesarias, porque aquí lo que importa no es en sí mismo el resultado y la competición, sino la participación. Y eso implica que muchas veces las reglas de un determinado deporte puedan adaptarse en función de sus participantes. Esto es muy importante que lo pensemos por dos motivos. Primero, porque la mayor práctica deportiva que existe en cualquier país es la que responde al modelo de la participación. Entonces, quiere decir que nuestro trabajo como psicólogos no va a ser necesariamente en un club de fútbol de primera división o en la selección de fútbol de nuestro país o en el Comité Olímpico de nuestro país. Nuestro trabajo, tranquilamente, puede ser en los distintos clubes de las zonas, en las distintas actividades que proponen los municipios. Ahí también va a estar nuestro trabajo, principalmente. Pero el otro motivo por el que es importante tener en cuenta esto es porque en el deporte infantil nosotros vamos a trabajar desde la lógica de la participación y no del alto rendimiento. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir avanzando. Esto simplemente para mostrarles. Hace, 2, 3 años hicimos un estudio muy importante en mi provincia, desde la universidad a la que yo pertenezco, que es, ya les presenté, la Universidad Católica de Cuyo, un estudio sobre 11.000 estudiantes, acá decimos de nivel primario y secundario, serían, digamos, de niños desde los 6 años hasta jóvenes de 18, o sea, todo ese periodo de escolaridad, toda la población escolar. Y entre muchas cosas indagábamos en cuáles son los motivos por los que ellos realizan un deporte y los motivos por los cuales no realizan un deporte. Y aquí nos encontramos lo siguiente, que es muy importante. En primer lugar, el argumento que ellos nos daban por el cual realizaban una determinada actividad deportiva tenía que ver con divertirse y pasar el tiempo, con encontrarse con amigos, con hacer ejercicio, mejorar la salud, varias cosas más. Y en sexto lugar estaba la competencia. Fíjense, es decir, que los chicos, y los jóvenes también, hacían deporte por motivos sociales y de salud, principalmente. La competencia en sí mismo no era lo principal. Cuando les preguntábamos por qué no hacían deporte, fíjense acá hay distintos factores. Porque no tenían un deporte cerca que les guste, porque no les interesaba. Bueno, es decir, acá hay motivos que tienen que ver con la accesibilidad, con lo económico. Porque no les interesa, es decir, porque tienen otros intereses, que no necesariamente no a todas las personas les gusta hacer una actividad física. Pueden hacer actividades artísticas, donde hay alguna corrección.
Por ejemplo, el baile es una actividad física, aunque no sea un deporte, pero implica el movimiento. Pero les puede gustar la música, por ejemplo, y bueno, son actividades que también tienen sus beneficios, digamos, en la salud y en el desarrollo de los niños. Pero si se fijan, entre algunas de las causas o de los motivos por los cuales no hacían deporte, fíjense que no me gusta competir, en el 5º lugar, en el 8º porque tuvo malas experiencias con los entrenadores o por la presión de los padres. Es decir, que cuando, digamos, en el deporte infantil, cuando empiezan a aparecer cuestiones o objetivos que son propios del modelo de rendimiento, eso tiene como consecuencia muchas veces que los chicos dejen el deporte, abandonen el deporte. Por eso es muy importante también nuestro trabajo como psicólogos, intervenir sobre esto. Ya vamos a ver, lo vamos a contextualizar un poquito más cuando hablemos de la orientación y el clima motivacional. Vamos a, básicamente, ¿qué es la psicología del deporte? Yo acá tomo una definición que me gusta porque me parece que es muy simple y muy abarcativa. Y toma, digamos, tiene en cuenta los dos grandes elementos sobre los cuales la psicología del deporte en cuanto a disciplina científica trabaja. Por un lado, tiene que ver con el estudio de los efectos, fíjense esto, de los factores psicológicos sobre el rendimiento deportivo. Es decir, entiéndase, modelo de rendimiento. ¿De qué manera ciertas habilidades o factores psicológicos pueden influir positivamente en el rendimiento? Es decir, cómo desde lo psicológico puedo hacer que el deportista juegue mejor, rinda más. Eso es lo que generalmente, si nosotros pensamos el deporte desde un modelo de rendimiento, nos imaginamos siendo psicólogos deportivos de deportistas de élite, de deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, la psicología del deporte también se encarga de estudiar cuál es el efecto que tiene la participación deportiva sobre los factores psicológicos. Es decir, de qué manera sobre nosotros influye psicológicamente hacer una actividad física o deportiva. Es decir, ¿qué efecto a nivel cognitivo podría tener en mí hacer alguna actividad física? Si yo hago actividad física, ¿me va a ir mejor en la escuela que quien no la hace? Si yo hago actividad física, ¿voy a tener mayores habilidades sociales que aquellos que no la hacen? Si yo hago actividad física, voy a estar, digamos, más protegido para caer en ciertas conductas como el consumo excesivo de alcohol o de ciertas drogas. De eso también nos encargamos los psicólogos deportivos. Y es muy importante, especialmente en el deporte infantil. ¿Cómo trabajamos? Acá muy sintéticamente. Hay un español que es un referente para todos los que somos psicólogos del deporte que se llama Joan Riera. Joan tiene un libro que, si bien tiene sus años, sigue siendo un clásico. Los clásicos nunca pasan de moda. Esa es una frase argentina, no sé si en Colombia también la utilizan. Cuando él empezaba a teorizar y conceptualizar el rol del psicólogo del deporte, él decía que nosotros trabajamos sobre las situaciones de conflicto. Y nuestra principal herramienta es la información. Es decir, nosotros proveemos información, intervenimos a través de esta información para tratar de solucionar estos conflictos. Y esto lo podemos hacer directa o indirectamente. ¿Qué significa esto? Indirectamente es que yo a los protagonistas de la actividad deportiva, sean los dirigentes, los entrenadores, los árbitros, los deportistas, yo le brindo una serie de conocimientos sobre nuestra disciplina para que ellos los incorporen y puedan resolver digamos, prevenir los conflictos o abordarlos y solucionarlos una vez que se presenten. O sea, que tengan herramientas para poder enfrentarse a ellos. Esto se lo puede hacer a través de la capacitación o el asesoramiento. Son distinciones. Capacitación tiene que ver con, digamos, brindar contenidos de manera general, tipo curso, y que después ellos hagan una aplicación concreta. El asesoramiento es cuando específicamente alguna de estas personas
nos plantea un problema específico y nosotros le damos información para que él intervenga directamente sobre ese problema. Ahora, nosotros intervenimos directamente cuando somos quienes vamos y abordamos el conflicto. Es decir, nos llama un entrenador porque se ha presentado tal situación en su equipo, entonces vamos y trabajamos con ellos, o nos convoca un deportista porque siente que se encuentra bloqueado, tiene determinadas problemáticas en la competencia y somos nosotros quienes trabajamos sobre esa situación conflictiva con ellos. Esto como para tenerlo en claro, porque en el deporte infantil nosotros generalmente vamos a trabajar de manera indirecta, es decir, nuestra modalidad de trabajo va a ser indirecta, es decir, vamos a capacitar a los padres, a los entrenadores y a los dirigentes para que sean ellos quienes puedan generar un clima, digamos, que contribuya al desarrollo y al aprendizaje de los chicos, es decir, de los alumnos. No somos nosotros quienes vamos a trabajar directamente como un psicólogo clínico con los chicos. Son los adultos responsables de esta actividad. Y ahora vamos a eso. ¿Cómo está organizado el deporte infantil? Bueno, generalmente se ha hablado del triángulo del deporte infantil. No el triángulo en el sentido que hablábamos antes de la pirámide del modelo deportivo del rendimiento, sino en el sentido de estos tres actores principales que tienen que estar unidos y cohesionados entre sí. Por un lado el deportista, obviamente, por otro lado los padres y el entrenador. Es decir, son tres actores que tienen que estar en sintonía, por decirlo de alguna manera. Pero en los últimos años, y yo adhiero y estoy de acuerdo con esto, en realidad se habla de un cuadrado deportivo, porque hay un actor que es fundamental, que son los dirigentes. Acá les decimos dirigentes, no sé ustedes, serían como las autoridades de las instituciones deportivas. Porque los dirigentes también establecen pautas, condicionan tanto a los entrenadores como a los padres y por ende influyen sobre los niños. Entonces yo prefiero hablar de un cuadrado, ¿sí? Más que de un triángulo. Vamos ahora a hablar un poquito sobre cuál es el rol de los padres y de los entrenadores específicamente, aunque esto bueno, es abarcativo también a los dirigentes, por decirlo de alguna manera. Aquí voy a tomar algunos trabajos de Julia Raimundi, ella es una investigadora argentina, psicóloga del deporte obviamente, donde señala que los padres crean climas motivacionales, es decir, la manera en que los chicos y digamos, los jugadores van a percibir qué es el éxito deportivo. Son modelos para los chicos, es decir, la manera en que ellos reaccionan, interpreten, sientan, discutan, hagan, es la forma también en que los chicos lo van a hacer. Su presencia y su apoyo, ya vamos a ver, hace que los hijos sean más resistentes al estrés, más tolerantes a la frustración. Las metas que ellos tengan o les transmitan a sus hijos son las que sus hijos van a tomar. Entonces, si para ellos lo importante es solamente ganar y salir campeón, seguramente para sus hijos también esa va a ser la meta. Y obviamente van a condicionar que los chicos hagan o abandonen una actividad deportiva. Por eso es que son tan importantes los papás. Ahora la pregunta es cuál es el rol de los papás. Y esto se resume en una palabra. La única función que tienen los padres es apoyar a sus hijos. Ahora, este apoyo se realiza de dos maneras, no es un concepto, digamos, abstracto, teórico, no. Es bien concreto. Por un lado hay un apoyo instrumental, es decir, el medio para que el chico pueda hacer la actividad física. Eso implica tiempo y dinero, es decir, tiempo para llevarlo y traerlo a las actividades, tiempo para ir a verlo, tiempo para participar de las reuniones, es tiempo. Ahora, también implica dinero para pagar las cuotas o los aranceles que hagan falta, comprar el equipamiento, pagar los viajes, o sea, sin eso el niño no puede hacer deporte, eso es fundamental que el papá se haga cargo, pero por otro lado, y esto es lo importante y lo que quiero destacar acá, es el apoyo emocional. Esto quiere decir que el niño pueda percibir que su papá se interesa por él, está para él y disfruta de que él juegue y se divierta. Y esto es muy importante, ¿sí? La sola presencia del papá o la mamá es percibida como interés por parte del hijo, como que él
con sus padres se interesan por él. Entonces es muy importante pedir a los papás que acompañen, que estén, obviamente, mientras tengan un buen comportamiento y sean un buen modelo, sea un modelo positivo para sus hijos. Acá voy a ir aprovechando el tiempo que nos queda, voy a pasar. Los entrenadores importan, y por supuesto. Y fíjense esta definición, perdón, este concepto que plantea otro español que es un referente en el tema, sobre que la tarea del educador o del entrenador tiene que ver con diseñar un ambiente donde lo importante, miren, un ambiente es decir, ya sea tanto en los entrenamientos como en las competencias, donde lo importante sea el aprendizaje y el desarrollo del chico, no los resultados. Acá volvemos a lo mismo entre lo que es el modelo de rendimiento y el modelo de participación. Y por esto los niños necesitan ser evaluados por el esfuerzo que realizan y por las mejoras. ¿Sí? Pero una mejora respecto a su propio rendimiento, en función del tiempo, no de los compañeros, no si es mejor o peor que el compañero o que el otro equipo. Eso es lo importante. Acá lo que hay que evitar de todas formas es la comparación con otros. Eso es el eje y es la máxima responsabilidad del entrenador. Hay un concepto que desarrolló una psicóloga del deporte de Gran Bretaña, que también es otra persona que es una referente, se llama Joan Duda, desarrolló una teoría motivacional en el deporte, donde ella habla de que hay tanto una orientación motivacional como un clima motivacional. ¿Esto qué significa? Es la forma en que se percibe el éxito. La forma en que una persona percibe el éxito es la orientación motivacional. Y la forma en que el grupo, entrenadores, árbitros, perciben o definen el éxito es el clima motivacional. Entonces, a nivel individual, uno puede definir el éxito, esta orientación puede ser hacia el ego o hacia la tarea. Hacia el ego significa que el éxito es ser mejor que otros, ser más hábil que otros. En cambio, la orientación a la tarea significa ser mejor que uno mismo. Mejorar respecto a que yo mejore mis habilidades respecto a cómo eran antes. Habilidades físicas, habilidades técnicas, tácticas, psicológicas. Es decir, que la comparación es consigo mismo. Ahora, el clima motivacional, es decir, cómo se entiende el éxito en un determinado ambiente, también puede ser orientado al ego, es decir, basado en la comparación tanto con los propios compañeros como con los adversarios, como orientado a la tarea, es decir, mejorar el rendimiento como equipo. Y es muy importante que en el deporte infantil nosotros vamos a focalizar siempre sobre la orientación a la tarea, tanto la orientación motivacional como el clima motivacional. Nosotros con los entrenadores, con los padres y con los dirigentes vamos a trabajar para crear justamente ámbitos, espacios, climas orientados a la tarea. Ese es nuestro propósito y de cierta manera con estos conceptos quiero como ordenar y aclarar estas ideas justamente. Hacia ahí van nuestras intervenciones como psicólogos. Bueno, esto simplemente ha sido un pantallazo, ya sé que estoy cumpliendo el tiempo, voy cerrando. Simplemente les quería comentar para los que están interesados en continuar con la psicología del deporte, en formarse, que en todos los países hay alguna asociación profesional que nuclea psicólogos del deporte, y tenemos una sociedad que nuclea estas asociaciones nacionales en toda Latinoamérica, España y Portugal, que es la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, que en Colombia sé que existe representantes de esta organización, y les voy a dejar los enlaces o los links por si ustedes quisieran buscar más información y empezar a contactarse con ellos. Finalizo, les mando un gran saludo, espero tener la oportunidad de conocerlos de manera presencial. He ido un par de veces a Colombia, tengo varios amigos allí, así que espero que la próxima vez que vaya a visitarlos a ellos también pueda ir a su ciudad y compartir un momento con ustedes. Un gran saludo.